Era un hombre que lo tenía todo. Riqueza, poder y éxito, pero lo atormentaba una cosa. No podía tener una familia. Alexander Warren había construido un imperio. Pero el vacío en su interior se hacía más profundo con cada día que pasaba. Hasta que una mujer que nunca esperó que se cruzara en su camino, lo cambió todo. Emily Stevens, una madre soltera tranquila pero fuerte, entró en su mundo, no como empleada, sino como alguien que finalmente podría hacerle enfrentar la verdad sobre sí mismo. ¿Qué sucede cuando los muros que has construido durante toda tu vida se derrumban? ¿Hasta dónde llegará Alexander para cambiar su destino? Observa cómo se revelan secretos, se ponen a prueba corazones y la vida de un hombre se transforma para siempre. Alexander Warren se sentó al volante de su elegante Porsche 911 Turbo, con los nudillos apretados contra el volante mientras maniobraba por las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York. Su rostro afilado e indescifrable se reflejaba en la superficie brillante de su auto de lujo. Desde afuera, Alexander lo tenía todo: riqueza, éxito y respeto. Poseía un imperio multimillonario, un lujoso ático y suficiente poder para tener a cualquiera a su disposición. Sin embargo, mientras las luces de la ciudad se apagaban, sentía un vacío interior que el dinero no podía llenar. Era un hombre que lo tenía todo y, sin embargo, nada. Su vida era un ciclo de soledad. Tenía todo lo que podía desear. Pero había una cosa: nunca podría tener hijos. Sus médicos lo habían confirmado años atrás. Era estéril. El peso de esa verdad lo perseguía como un fantasma que lo seguía por los pasillos de su mansión, mirándolo en el espejo. Era un hombre rico sin legado. Un hombre que moriría y no dejaría nada más que su dinero. Mientras el Porsche se deslizaba por la Quinta Avenida, un impulso repentino lo invadió. Se había cansado de las mismas reuniones de trabajo monótonas y rutinarias, de las noches solitarias en su majestuosa casa. Necesitaba algo diferente, algo inesperado, algo que pudiera escapar momentáneamente del dominio asfixiante de su vida privilegiada pero vacía. Sin pensarlo dos veces, frenó a fondo y el Porsche se detuvo con un chirrido en la acera. Salió del coche, dejando el motor al ralentí mientras se dirigía a la estación de metro más cercana. Había algo en el caos del metro de Nueva York que le atraía. Los trenes abarrotados, el ruido, la energía. Era muy distinto a los pasillos silenciosos y estériles de su ático de hoy. Sería solo una cara más entre la multitud, mezclándose con la gente común, aunque solo fuera por un instante. El tren iba abarrotado, como siempre. Alexander, de pie cerca de la puerta, sintió el balanceo del tren al pasar a toda velocidad por las vías. El aroma a perritos calientes, café y mil cosas más se mezclaba en el aire. Miró por la ventana la vista del río Hudson, sus aguas agitadas mientras los barcos cortaban las olas. Por un breve instante, se perdió en las vistas y los sonidos de la ciudad. Una ciudad que, a pesar de sus defectos, tenía un pulso que nunca podría ignorar del todo. Entonces, como si el destino hubiera decidido intervenir, sus pensamientos se vieron interrumpidos. Movió ligeramente el pie, pisando accidentalmente el zapato de alguien. Se giró rápidamente, listo para ofrecer una breve disculpa, pero se quedó paralizado al verla. Ella permanecía allí, su mirada contrastaba tranquilamente con el caos que los rodeaba. Tenía una confianza discreta, algo raro en un mundo lleno de egocéntricos. Era una mujer que parecía fuera de lugar en el metro, no porque no fuera de la ciudad, sino porque no era como las demás. Emily Stevens era diferente, su mirada firme e impasible sostuvo su mirada. ¿De verdad es tan cautivadora la vista del río?, preguntó en voz baja pero clara. ¿O es que eres demasiado orgulloso para darte la vuelta y disculparte por pisarme?, preguntó Alexander, momentáneamente desconcertado, entrecerró los ojos tras sus gafas de sol oscuras. Había esperado una respuesta dócil, pero en cambio, ella permaneció allí, indiferente al caos que los rodeaba. Había algo en ella, algo que lo tomó por sorpresa. Se burló,
con una sutil sonrisa burlona en los labios. La vista del río es realmente hipnótica, dijo con un tono más frío de lo que pretendía, pero no es algo que suelo apreciar. Además, son solo 30 centímetros. No veo la necesidad de darle tanta importancia. Ella sonrió con una leve sonrisa, casi cómplice. Eso es lo que pasa con la gente como tú, dijo. Crees que todo gira en torno a ti, pero la verdad es que a veces los gestos más pequeños, como reconocer la presencia de alguien, son los que más impacto tienen. Sus palabras flotaron en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, Alexander sintió que algo se agitaba en su interior. ¿Era culpa, enfado o quizás algo más? Siempre se había enorgullecido de su autosuficiencia a pesar de los muros que había construido a su alrededor para mantener a los demás alejados. Sin embargo, esta mujer, esta desconocida, parecía ver a través de todo, y eso lo inquietaba de una manera que no podía explicar. El tren llegó a la siguiente estación y la multitud empezó a arrastrarse hacia la salida. Mientras ambos se dirigían a la puerta, Alexander se encontró manteniéndose a su ritmo, a pesar de que ella no caminaba ni más rápido ni más lento que los demás. Era como si algo invisible lo atrajera hacia ella. En la abarrotada Grand Central Station, chocaron una vez más. Se giró bruscamente, sorprendido de encontrarla tan cerca. Ahí estaba de nuevo esa calma inquebrantable en ella, un desafío silencioso que lo intrigaba. Parece que siempre te chocas conmigo, comentó ella, levantando una ceja, con un tono juguetón pero mordaz. Alexander hizo una pausa, una sensación desconocida lo invadió. No es que te esté siguiendo, replicó con voz tensa. Sin embargo, algo en su pecho se relajó al hablar. Simplemente estaba en el mismo lugar. Al mismo tiempo, Emily, imperturbable ante su defensa, ladeó la cabeza. Claro, pero quizás sea la forma en que el universo te hace detenerte y prestar atención a algo o alguien que no seas tú mismo. La miró fijamente un momento, intentando averiguar si se burlaba de él o si solo estaba siendo directa. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de algo. Tenía razón. Estaba atrapado en su propio mundo, rodeado de lujo, pero anhelaba una conexión real. Y ahora, ella estaba sacudiendo la vida que había construido meticulosamente. Y por primera vez en años, Alexander no sabía qué hacer al respecto. ¿Qué opinas de la forma en que Emily se acerca a Alexander? ¿Crees que lo está desafiando o simplemente criticando su comportamiento? Los días posteriores a su inesperado encuentro fueron un borrón para Alexander Warren. Se encontró volviendo a los mismos pensamientos una y otra vez. Pensamientos sobre Emily Stevens. Había algo en ella que no podía quitarse de encima. Algo que excavaba bajo la superficie de su vida cuidadosamente construida y lo dejaba vulnerable de una forma que no había sentido en años. No le gustaba. No le gustaba sentir nada en absoluto. Y mucho menos indefenso. Sin embargo, Emily había logrado hacer algo que nadie más había hecho. Lo hacía sentir real. Durante días había intentado ignorarlo, había intentado enterrar sus pensamientos bajo más trabajo, más reuniones, más distracciones sin sentido. Pero ella persistía en el fondo de su mente como una picazón que no podía rascar. Y entonces, como un cruel giro del destino, se encontró con ella de nuevo, esta vez en su propia casa. Había sido una tarde de jueves normal cuando Olga Samson, su meticulosa y controladora administradora de la casa, le informó que habían contratado a una nueva candidata. Será su asistente personal. Olga dijo con tono inexpresivo, sin mirarlo nunca. Su nombre es Emily Stevens. El nombre lo conmocionó. Emily en su casa. Por supuesto, no esperaba que simplemente desapareciera después de su encuentro en el metro. Pero la realidad le revolvió el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué aceptaría trabajar para él? ¿Recordaría siquiera su encuentro? ¿O solo había sido una parte fugaz de su día? Hazla pasar, ordenó Alexander. Su voz era cortante, sin delatar la agitación interior que sentía.
Unos momentos después, Emily apareció en la puerta, con todo el aspecto de una profesional, aunque había algo familiar en ella. Ya no era solo la mujer del metro. Esto era un negocio. Se había puesto un elegante traje negro, con el pelo recogido en un práctico moño. Se irguió y serena la mirada, recorriendo la habitación brevemente antes de posarse en él. Alexander sintió por un momento el peso de su propia mirada, pero recuperó la compostura rápidamente. Emily, dijo, con una voz forzada incluso para él mismo. Veo que nos volvemos a encontrar. Sonrió ella, pero no era una sonrisa cálida. Era una cortesía calculada. Eso parecía, señor Warren. No le gustaba cómo lo miraba con esa misma mirada tranquila e inquebrantable, como si viera a través de todas sus defensas, todas sus riquezas, y lo viera como lo que realmente era. Un hombre solitario que se había construido muros a su alrededor para mantener a la gente fuera. Olga me dice que estarás ayudando bien con todo lo que decía, intentando sonar casual. Confío en que serás competente. Tengo altas expectativas. Emily asintió, pero había un destello en sus ojos. Algo que le decía a Alexander que no se sentía intimidada por él. En absoluto. Haré lo mejor que pueda, señor Warren. Pronunció las palabras con cortesía pero vacías, como si no fuera solo una empleada. Era alguien que entendía su lugar. Durante semanas, después de que sus interacciones se mantuvieran formales, Emily le reportaba cada mañana, sin que su profesionalidad flaqueara. Sin embargo, a Alexander le resultaba cada vez más difícil ignorar la química entre ellos. Era sutil, pero estaba ahí. La forma en que sus ojos se posaban en él cuando hablaban, la forma en que parecía no importarle su estatus ni su dinero, era diferente a los demás. No lo admiraba, y eso solo lo inquietaba. Una noche, al regresar a casa después de un día de trabajo particularmente agotador, Alexander se encontró de pie frente a su gran escalera, mirando hacia el pasillo. Sus ojos se posaron en la puerta de su estudio, pero en lugar de refugiarse en la familiar soledad de su oficina, se encontró caminando hacia la cocina. Allí, Emily le daba la espalda mientras preparaba la cena. El cálido aroma a verduras asadas inundó la habitación, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de algo parecido a un consuelo. Emily se giró al oírlo acercarse a sus ojos, encontrándose con los suyos. Al principio no intercambiaron palabras, pero algo en su mirada lo detuvo en seco. Se apoyó en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados. No esperaba encontrarlo aquí, dijo, con la voz más baja de lo habitual, delatando su curiosidad. Ella sonrió levemente, moviendo las manos con gestos aún expertos. Me han asignado para ayudar en la casa, señor Warren. ¿No es para eso que me contrataste? Su tono desenfadado no concordaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. Alexander sintió que se le aceleraba el corazón. Había algo en su presencia que lo inquietaba. Algo que le hacía querer abrirse, pero no sabía cómo. Había pasado años construyendo su imperio, amasando fortuna y alejando a la gente. Y ahora allí estaba ella, obligándolo a enfrentarse a las cosas de las que había estado huyendo. ¿Alguna vez te cansas de fingir?, preguntó de repente, sin que pudiera evitarlo. Las manos de Emily detuvieron el cuchillo que sujetaba sobre la tabla de cortar. Ella lo miró con expresión indescifrable, fingiendo repetirlo. Sí, dijo él, acercándose, fingiendo que todo estaba bien. Fingiendo que todo esto era así, señaló la mansión, el lujo. La opulencia significa algo. Por un instante, hubo un destello de comprensión, quizá en sus ojos. ¿Crees que estoy fingiendo?, preguntó ella. Su voz suave pero penetrante. No, creo. Eres real, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Y eso me aterroriza. Emily no respondió de inmediato. Simplemente volvió a su tarea, cortando las verduras con la facilidad que da la práctica. Entonces,
Quizás sea hora de que tú también dejes de fingir. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan de la reacción de Emily ante la vulnerabilidad de Alexander? ¿Fue un desafío sutil o una preocupación genuina? Las semanas posteriores a esa conversación crucial entre Alexander Warren y Emily Stevens se sintieron como un nuevo capítulo para ambos. Alexander ya no era el hombre que había sido. Por primera vez en años, se sentía vivo y con un propósito, lleno de esperanza y no impulsado por el vacío que una vez lo había consumido. Pero incluso a medida que él y Emily se acercaban, había una verdad sobre ella que aún desconocía, una verdad que lo cambiaría todo. Una noche, sentados al calor de la chimenea, Emily le dijo algo que lo conmovió profundamente. Habló de su pasado, del amor que una vez conoció y de la pérdida que había. La atormentó durante años. La voz de Emily era serena mientras le hablaba de su difunto esposo, alguien a quien había amado con todo su corazón. Había sido un hombre amable, pero su felicidad se vio truncada cuando falleció inesperadamente de una afección cardíaca. Sola, tuvo que criar sola a sus 2 hijos, luchando contra el dolor de la pérdida cada día. Alexander la escuchaba atentamente, con el corazón dolido con cada palabra. Nunca imaginó que Emily, tan fuerte e independiente, hubiera soportado tantas dificultades. Ella había llevado esta carga. Todo este tiempo en silencio y sin quejarse, mientras él estaba preocupado por sus propios miedos e inseguridades triviales. Mientras escuchaba, algo en su interior cambió. Había estado tan absorto en sus propios problemas, en su propio dolor, que no había logrado ver la profundidad del dolor que Emily había cargado durante tanto tiempo. Lo siento, dijo en voz baja, con la voz llena de remordimiento. No lo sabía. No lo entendí, Charity. Emily sonrió levemente, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y fuerza. No podía saberlo, respondió. Pero esa es la cuestión. Todos llevamos cargas. Todos tenemos nuestro pasado, nuestras cicatrices, y a veces esas cicatrices pueden hacernos más fuertes. Alexander respiró hondo, con el peso de sus propios arrepentimientos sobre él. Había tratado a Emily como una simple asistente, una presencia temporal en su vida cuando ella era mucho más. Era una mujer de increíble fuerza, compasión, amor, y él había estado ciego a eso. Pero ahora podía verla como realmente era. Se dio cuenta de que no solo se había enamorado de ella. Se había enamorado de todo lo que ella representaba. Resiliencia, compasión y la inquebrantable capacidad de amar a pesar del dolor del pasado. Los días siguientes estuvieron llenos de una renovada sensación de urgencia y propósito. Alexander comenzó a reflexionar sobre las cosas que realmente importaban en su vida. El amor, la familia, la conexión. Había pasado tantos años construyendo muros para protegerse del dolor. Pero ahora veía que esos muros solo le habían impedido alcanzar lo que realmente deseaba. Una tarde, sentados en el jardín de su mansión, contemplando juntos la puesta de sol, Alexander se volvió hacia Emily con una mirada de determinación. Emily, dijo con voz firme, quiero estar contigo. Quiero construir un futuro contigo y tus hijos. Quiero ser el hombre que te mereces. Emily lo miró, con expresión indescifrable por un instante, antes de que una suave sonrisa se extendiera por su rostro. ¿Estás seguro?, preguntó, con la voz llena de una silenciosa esperanza. No se trata solo de mí, Alexander. Se trata de nosotros, de todos nosotros, de la vida que construimos juntos, de la familia que formamos. Estoy seguro, dijo, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Respiró hondo, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió, revelando un hermoso anillo de compromiso. Emily Stevens, dijo con la voz llena de emoción. ¿Te casarías conmigo? ¿Me dejarías ser el padre de tus hijos y el hombre que pase el resto de su vida contigo? Emily,
Con lágrimas en los ojos mientras lo miraba, se quedó sin palabras. Nunca esperó esto. Nunca esperó que el hombre que una vez fue tan frío y distante estuviera ahora ante ella pidiéndola en matrimonio. Pero en ese momento supo que era real, que este era el hombre que finalmente se había permitido amar, abrir su corazón y abrazar el futuro. Sí, susurró con la voz cargada de emoción. Sí, me casaré contigo, Alexander. Y sí, quiero construir esa vida contigo. El mundo a su alrededor pareció detenerse mientras aceptaban el peso de todo lo que habían pasado. Era como si todo el dolor, todas las luchas, los hubieran llevado a ese momento. Alexander se había convertido en el hombre que siempre había querido ser. El hombre que Emily siempre había sabido que podía ser. Y juntos, construirían un futuro lleno de amor, familia y la alegría de saber que ya no estaban solos. Meses después, Alexander y Emily estaban en el altar, rodeados de sus seres queridos, listos para comenzar su nueva vida juntos. Los hijos de Emily, ahora parte de la familia, estaban junto a ellos, con rostros radiantes de emoción. Alexander nunca se había sentido tan completo. Ya no era solo un hombre rico. Era padre, esposo y un hombre que había encontrado la verdadera felicidad. Al intercambiar votos, Alexander miró a Emily a los ojos, sintiendo el amor inmenso que sentía por ella y por la familia que habían creado. Había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. No en la riqueza ni en el estatus, sino en el amor y la conexión que ahora compartía con Emily y sus hijos. La boda fue el comienzo de un nuevo capítulo. Uno lleno de esperanza, amor y la promesa de un futuro juntos. Ambos habían sanado, encontrado la redención y sabían que esta era la vida que estaban destinados a vivir. ¿Crees que Alexander y Emily tendrán un matrimonio y una vida familiar exitosos? ¿Por qué sí o por qué no? Si te gustó esta historia, deja 100 comentarios abajo y comparte tu opinión. ¿Desde dónde estás mirando?